Hola, soy Pedro Montoya y están oyendo Reproductivity, el podcast de medicina reproductiva, tecnología y productividad. No olviden seguirme tanto en Twitter como en Instagram como Pedro Montoya MD. Ahí encontrarán toda la información relacionada al podcast y algunas otras entradas que iremos publicando semana a semana. Visiten nuestra página www.conceptum.com. Allí encontrarán la página del blog y la página del podcast. Podrán descargar los episodios y hacernos las preguntas que quieran. También los esperamos en las redes sociales de Conceptum, tanto en Twitter como en Instagram y Facebook, y por supuesto en nuestro nuevo canal de YouTube, Conceptum. Tampoco olviden visitar miembarazo.com.co y todas sus redes sociales. Allí encontrarán la información de mejor calidad respecto al embarazo y al cuidado de los bebés, tips, consejos, calculadoras, todo lo que necesiten. Para los nuevos oyentes me presento. Mi nombre es Pedro Montoya. Soy médico de la Universidad de los Andes y ginecólogo y obstetra de la FUCS y el Hospital San José. Tengo una maestría en reproducción humana y hago parte de Conceptum, unidad de fertilidad del country, que tiene más de 30 años de experiencia. Bienvenidos nuevamente a Reproductivity, el podcast de medicina reproductiva, tecnología y productividad. En el episodio de hoy tendremos un tema de medicina, ya que hace 15 días tuvimos un tema de productividad. Espero que les haya gustado, tuvimos muy buenas retroalimentaciones. Y eso nos ha encantado, ya que nos permite seguir adelante, hemos mejorado algunas cosas y bueno, estamos atentos a todas las sugerencias que quieran. Hoy queremos tratar un tema muy interesante, se llama Si puedo escoger el sexo de mi bebé, así que ya vamos a empezar. Para empezar a contarles a todos si realmente puedo escoger el sexo de mi bebé, quisiera sentar algunas bases y algunos contextos, tanto históricos como de datos estadísticos, para que entendamos un poco por qué la población funciona como funciona y qué se puede hacer y en quiénes se está seleccionando el sexo. Primero que todo, si hablamos de Colombia, sabemos que recientemente se realizó el censo de 2018. Están reportados ya en la página de internet del DANE los datos preliminares hasta el 2 de noviembre, donde publican que Colombia tiene 42.5 millones de habitantes. El DANE ya adelantó que posiblemente el número final sea de 45.5 millones, es decir, alrededor de 5 millones menos de lo que se esperaba. Sin embargo, cuando miramos la tasa o la proporción de hombres contra mujeres, vemos que para 2005, que había sido el último censo, había 49% de hombres y 51% de mujeres, es decir, ligeramente más mujeres que hombres. En el primer año que se hizo el censo, que fue en 1969, la tasa era similar, pero ha ido cambiando un poquito. Los hombres eran el 49.3% de la población y las mujeres el 50.7%. ¿Qué pasó ahora para el censo de 2018? Los hombres son 48.6% y las mujeres son 51.4%. Es decir que por cada 100 hombres hay 105.8 mujeres. Esto en general se puede entender como una diferencia muy pequeña, pero que puede tener algunas explicaciones tanto en Colombia como a nivel mundial. Según Ronald Fisher en 1930, que publicó un libro de biología evolutiva, todas las especies que se reproducen a través de reproducción sexual, valga la redundancia, deberían tener un ratio o una proporción de hombres y mujeres de 1 a 1. Esto se cumple en general para los humanos. Lo que pasa es que según los diferentes estudios y entidades como la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial, incluso la CIA, que tiene también una base de datos de hechos estadísticos, los factores políticos, religiosos y culturales a veces inciden en esta proporción, como lo veremos ahora más adelante. En Colombia, entonces, tenemos ligeramente más mujeres que hombres, como lo comenté ahora. ¿Qué pasa en el mundo? En Latinoamérica, algunos países tienen igual proporción de mujeres que hombres, como lo son Ecuador, Perú, Bolivia. A nivel mundial, Australia, Suecia y algunos países de África. Algunos países del mundo tienen, como Colombia, más mujeres que hombres, ligeramente. En el caso de Latinoamérica, estos países son Argentina, Chile, Uruguay, entre otros. A nivel mundial, Estados Unidos y Canadá, y la mayoría de países de Europa.
Hay otros países que entenderemos luego por qué tienen una mayor proporción de hombres que de mujeres. Estos son el caso de los países del Medio Oriente, China, India y algunos países del norte de África y del África subsahariana. En general, en el mundo, la proporción se dice que es 1:1, pero cuando se van a ver las estadísticas puntuales, hay ligeramente más hombres que mujeres con una relación de 102 hombres a 100 mujeres. Estos datos pueden variar ligeramente de la fuente donde se tome. Estos son datos de la Organización Mundial de la Salud y de la CIA, y se pueden explicar en parte por las diferencias culturales, religiosas y sociales de cada país. Vemos que durante mucho tiempo la proporción incluyó más mujeres que hombres. Sin embargo, sabemos que en algunos países como China o India hay algunas prácticas sexistas que han promocionado o permitido el aborto selectivo de niñas o el abandono de niñas ya nacidas, y esto ha dejado un déficit de mujeres en las poblaciones de hoy. Sabemos que China e India son algunos de los países más poblados del mundo y por ende esto ha afectado en la proporción de hombres y mujeres a nivel mundial. Pero en general, vamos a establecer que hay una proporción de 1:1. Entender este contexto nos va a permitir un poco saber las razones por las cuales uno quisiera escoger el sexo. Según la OMS, hay 3 tipos de selección de sexo. El primero es seleccionando el esperma. Se supone técnicamente que cada espermatozoide que va a dar lugar a un bebé tiene una carga genética, ya sea para niño o para niña. Sabemos que las niñas o las mujeres en general son XX en sus cromosomas y los hombres son XY. Se ha estudiado que el peso de estos cromosomas varía, es decir, que XX no pesa lo mismo que XY. Y basado en este supuesto, en Estados Unidos se desarrolló una tecnología para seleccionar según el peso del espermatozoide cuáles espermatozoides podrían corresponder a un niño o cuáles espermatozoides podrían corresponder a una niña. Esto tiene algunas limitaciones técnicas, pero es una empresa que se llama Microsort. Les puedo dejar el enlace en el blog para que lo citen si quieren, y esto es una de las posibilidades. La segunda posibilidad para escoger el sexo del bebé son las técnicas de reproducción asistida, más específicamente lo que hoy se conoce como diagnóstico genético preimplantatorio, es decir, a través de un proceso de fertilización in vitro, cuando se obtienen los embriones, hacer una muestra del embrión, secuenciar este ADN del embrión para determinar qué cromosomas tiene. Al saber qué cromosomas tiene, también sabremos si tiene los cromosomas, como expliqué, XX para mujer o XY para hombre. Esta es una tecnología que se inventó y se utilizó por primera vez en el invierno de 1989. Se utilizó en 2 parejas inglesas. En la primera había una historia de retraso mental severo asociado al cromosoma X, y en la segunda había una enfermedad inmunológica grave ligada al cromosoma X también. A raíz de esto, como dice Siddhartha Mukherjee en su libro El Gen, se produjo un vértigo ético tal que varios países lo prohibieron. Sin embargo, la tecnología fue mejorando y hoy es una práctica muy común que se permite en casi todos los países del mundo. De hecho, en Conceptum contamos con esta tecnología y la hemos podido utilizar en muchas parejas, logrando evitar enfermedades graves en la descendencia. Sin embargo, no me adelanto porque el diagnóstico genético será el tema de uno de los episodios de Reproductivity muy pronto. Y la tercera opción es la terminación selectiva del embarazo. En términos simples es abortar cuando se tiene un niño o una niña según se quiera tener o no tener un niño o una niña, con todas las implicaciones éticas, sociales, legales y religiosas que esto tenga, pero en algunos países, como lo comenté hace un momento, ha sido permitido y entonces lo incluyen en la clasificación. Como ya se lo pueden estar imaginando, este tema no es ajeno a un amplio rango de implicaciones éticas, legales, sociales y religiosas. Así que lo trataré de tocar de la forma más objetiva posible, simplemente con el ánimo de informar de lo que hoy se puede hacer y de lo que hoy se hace en el mundo. Siguiendo adelante, hay 3 principales razones por las que se escoge el sexo. La primera son las razones médicas. En algunas ocasiones hay enfermedades genéticas ligadas al cromosoma X. Como ya comenté, los hombres solo tienen un cromosoma X y uno Y. Es decir, pongamos el ejemplo de la hemofilia, una enfermedad que es ligada al cromosoma X y que tiene problemas importantes de la coagulación y un gran riesgo de sangrado. De todas las mujeres que sean portadoras de esta enfermedad, aproximadamente el 50% de sus hijos hombres serán enfermos con hemofilia. La segunda
es la que se conoce como balanceo familiar, es decir, familias que tienen solo hijas o solo hijos y quieren compensar con un niño del otro sexo. Y la tercera son las preferencias de género, es decir, son alguna familia que por la razón que sea quieren tener o niños o niñas. Esta se ha relacionado principalmente en países como China e India, donde ya comenté, ha habido unas prácticas que hoy hacen que haya un déficit de aproximadamente 10 millones de mujeres en estos países. Las implicaciones morales, legales y sociales de esta práctica se dan especialmente en la selección de sexo por razones no médicas, y esto por dos importantes factores. El primero, porque estas prácticas pueden llevar a un desbalance del género, es decir, que haya una proporción diferente de hombres y mujeres. Y la segunda, por el miedo a que se refuerce unas prácticas sexistas y discriminatorias hacia la mujer. En algunos países como en España, la ley no permite la selección de sexo a no ser de que haya una razón médica como la que explicamos. De lo contrario, según la Ley 14 de 2016, se considera como una infracción muy grave que llevará a multas hasta de 1 millón de euros y cierres de los centros de reproducción que hagan estas prácticas. Otros países como Alemania y Austria han sido más cautelosos a la hora de implementar estas tecnologías por sus antecedentes de racismo, asesinatos y eugenesia. Sin embargo, hay algunas encuestas que se han hecho en Alemania en las cuales se ha podido determinar que su población no prefiere en general un sexo sobre otro, aunque la tecnología está disponible. En India, por ejemplo, donde existe esta subcultura sexista, hay sin embargo una ley relativamente reciente del 94 donde se establece que la selección de sexo solo está permitida para algunos casos genéticos graves, como los que hemos mencionado. Sin embargo, a pesar de esta ley, se sabe que la proporción de hombres y mujeres todavía es muy diferente. En Colombia, este tema no está regulado y está sujeto a las prácticas de cada centro de reproducción asistida. En conclusión, sí se puede escoger el sexo del bebé. Se hace por 3 razones principalmente. Para evitar enfermedades, o sea, por razones médicas. 2, por balance familiar. Y la tercera, por simplemente preferencias de sexo. Aprendimos también que hay 3 formas de hacerlo. En la práctica, lo más frecuente es el diagnóstico genético preimplantatorio, entendiendo que esto conlleva una fertilización in vitro detrás, es decir, de forma espontánea no se podría escoger el sexo del bebé. Y la única alternativa que nos podría permitir evitar la fertilización in vitro sería la selección del esperma. Sin embargo, ya les comenté que los resultados son discutibles y no siempre se obtienen los mejores resultados. Así que esto fue todo por hoy. Muchas gracias nuevamente a nuestros oyentes, muchas gracias a los nuevos oyentes y a los que nos han ido apoyando a través de los 2 episodios anteriores. Muchas gracias por todos los comentarios en las redes sociales, han sido de mucho provecho y hemos tratado de ir mejorando para ustedes. No se olviden de visitar www.conceptum.com, www.miembarazo.com.co y todas nuestras redes sociales. A mí en Twitter como Pedro Montoya MD y en Instagram de igual forma. No olviden suscribirse al podcast para que cada episodio les llegue de forma automática al computador o al celular. Esto se puede hacer desde iTunes, desde Spotify, desde Google Play. Por favor, califíquenlos y déjenos una reseña. Estaremos muy agradecidos. Muchas gracias y hasta la próxima.